Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Espero que ustedes hayan tenido un maravilloso Día de los Padres y como siempre incluyo a las mujeres que han tenido que ser el papá de sus hijos. Recuerden siempre ver todos los programas para que no se pierdan el hilo o la secuencia de los eventos más importantes que se están desarrollando a través del planeta. En el día de hoy nos vamos a concentrar más en el escenario de Ucrania, ya que hablamos suficiente sobre Israel en el programa pasado. Vamos a comenzar con el contenido de dos programas televisivos de la estación oficial del gobierno de Rusia. En uno de estos programas, repletos de propagandistas y predicadores de guerra, el señor Evgeny Popov indicó de que la base de Guantánamo en Cuba es una ocupación ilegal por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo dijo que Rusia le conviene tener bajo su control las facilidades de Guantánamo. Называется территория Гуантанамо, да, они там прикрываются тем, что там неплохая территория, хорошая военная инфраструктура, которая вполне пригодится Российской Федерации для того, чтобы разместить там. O sea, que condena que Estados Unidos tenga dicha base, pero avala que Rusia tenga dicha base. Él básicamente está solicitando la captura a la fuerza por parte de Rusia de la base de Guantánamo para echar a los Estados Unidos de Cuba. En su programa también se mencionó que posiblemente el submarino Kazán, que hoy zarpó del puerto de La Habana, está acompañado por una cantidad no especificada de submarinos con diversas capacidades e insinuó de que ya que todos estos submarinos están tan cercanos a los Estados Unidos que se debería llevar a cabo una operación con armas especiales contra los Estados Unidos. Как можно предположить, Казань там не одна, а как минимум еще несколько многоцелевых атомных подводных лодок в разных частях Атлантического океана отрабатывает задачи. Они, в общем-то, понятны. Противодействие спецбоеприпасов для максимально эффективного, быстрого и надежного поражения. Спецбоеприпасы – это ядерное оружие. Да, совершенно верно, ядерное. Una mujer que estaba en el programa le preguntó sobre qué es un arma especial, porque para ella un arma especial es un arma nuclear. Y eso de una guerra con armas especiales no es otra cosa que una guerra nuclear. En este programa se mencionó que Estados Unidos le paga a Cuba $1 por la renta de la base de Guantánamo. Vamos a aclarar esto, que hoy día en el presente parece ser ridículamente baja. Aparentemente el contrato no tenía ajustes por inflación y no tenía una fecha de expiración. El contrato del año 1901 tiene una renta anual de $4.080. Durante los últimos 55 años, el gobierno implantado por Fidel Castro se ha rehusado a cambiar los cheques anuales de esta renta, porque su posición es que no reconocen la legitimidad del contrato de los Estados Unidos con el gobierno de Cuba del año 1901. Algo adicional a lo anterior es que aparentemente la Constitución de Cuba permite que Estados Unidos tenga completa jurisdicción y control de Guantánamo. Los Estados Unidos ha estado enviando anualmente el pago de la renta, como fue acordado a través de la Embajada de Suiza. El señor Popov parece que no realiza que está hablando de una tercera guerra mundial. Todos estos programas por parte de estos predicadores de la guerra en Rusia contra los Estados Unidos parece que tratan de convencer a los ciudadanos rusos de que Rusia puede atacar utilizando armas nucleares o en este caso tomar posesión a la fuerza de la base de Guantánamo y que los Estados Unidos simplemente no llevaría a cabo un contraataque donde millones de rusos perderían la vida.
unidos a los millones de estadounidenses que perderían la vida cuando se forme una tercera guerra mundial. Los que tienen memoria recordarán que en uno de mis programas les indiqué de que estos locutores de la guerra le decían al pueblo ruso que es patriótico morir en una guerra nuclear. Las palabras de este señor obviamente, si han sido escuchadas por el gobierno de los Estados Unidos, tendrán como resultado que aunque Estados Unidos deje de utilizar la base de Guantánamo, nunca va a dejar de pagar la renta especificada en su acuerdo para que nunca Rusia pueda utilizar dicha base naval. Vamos a hacer un paréntesis para indicarles que la flotilla de 4 barcos rusos que estaba localizada en La Habana ya abandonó dicho puerto, así que debe haber comenzado una operación militar de los Estados Unidos para averiguar la localización y el rumbo de estos navíos y la ruta que van a tomar hacia Venezuela. Para los que estamos en Puerto Rico, mi recomendación es que estén atentos a los foros de fotógrafos de aviones y los foros de barcos de Puerto Rico, ya sea el foro del Aeroparque o el foro San Juan Harbor. Si esta flotilla coge el rumbo más agresivo o que causa más tensiones con los Estados Unidos, que es por el Canal de la Mona entre Puerto Rico y la República Dominicana. Ahora regresemos a la charla. Por otro lado, la figura más importante de estos propagandistas predicadores de la guerra, el señor Solovjov, se expresó diciendo que Moscú debería darle 72 horas de aviso a los ucranianos residentes de Kiev, capital de Ucrania, alertándolos de que si en esas 72 horas no desalojan la capital de Ucrania, que morirán ahogados porque Rusia va a destruir la represa de Kiev, que queda al norte de la ciudad. Solovjov dice que hay que dejar de tenerle pena a los ucranianos y por ende hay que tomar medidas contundentes, mortíferas contra ellos. При этом я считаю, что ответить надо так, чтобы было страшно. То надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. Предупредить жителей: ребят, у вас есть 3 дня, чтобы покинуть город Киев. Уйдите, пожалуйста, их, потому что затопят. Вот у вас есть 3 дня, время пошло 72 часа. И все, ну хватит уже. Хватит их жалеть. Они... Esta petición sin remordimientos del señor Solovjov podría interpretarse como una confesión de que fue Rusia la que destruyó la represa de Kayovka en Gerson. Estamos viendo en la pantalla dónde queda la capital de Ucrania. Y al norte, donde dice Vizhorod, es donde queda la represa de Kiev, que detiene el agua del lago artificial Kiev. Esta es la represa que desea destruir el señor Solovjov. Este señor lo que quiere es aterrorizar a los ucranianos, o es extremadamente bruto porque, como la meta a largo plazo de Putin es conquistar toda Ucrania, los conquistadores quieren un país con una infraestructura completa, que no tengan que reconstruir gastando trillones de rublos. Recordemos que toda esta infraestructura fue construida bajo la Unión Soviética. Así que de cierta manera Rusia está destruyendo lo que ellos mismos construyeron. Ya que estamos hablando de Ucrania, el viernes 14 de junio Putin presentó su alternativa para llegar a la paz en Ucrania, diciendo que solo pondrá fin a la guerra en Ucrania si el gobierno de Kiev entrega la totalidad de las 4 regiones reclamadas por Moscú y abandona su intento de ingresar a la OTAN. Recordemos que cuando Putin anexó el territorio ocupado por el ejército ruso en Ucrania, anexó e hizo ciudadanos rusos a toda la provincia y ciudadanos de dicha provincia, aunque no tuviera control militar de la provincia completa. O sea, que de un plumazo declaró que todo el territorio de Zaporizhia, de Gerson, de Donetsk y de Lugansk era suelo ruso, donde al mismo tiempo se nombraron gobernadores pro Rusia
para esas provincias. Otras condiciones impuestas por Putin es que Ucrania se debe desmilitarizar, o sea, que no puede tener un ejército ni ninguna clase de armamento y que los países del occidente deben levantar todas las sanciones contra Rusia. Hay analistas que coinciden con lo que yo he dicho aquí anteriormente sobre una paz o un alto al fuego en Ucrania, donde simplemente esto es un pretexto para que las fuerzas militares rusas se reagrupen, se fortalezcan y lancen una nueva y más feroz ofensiva contra una Ucrania que no tendría bajo estos términos de paz ni ejército ni apoyo occidental. O sea, que Ucrania con este plan de paz de Putin quedaría como oveja que va camino al matadero. Por lo que pude leer, si es que han descrito por completo este plan de paz de Putin. Esta vez Putin no habló de una reorganización del gobierno de Ucrania, con el presidente Zelensky fuera del gobierno. Además, no habló de que las órdenes de detención contra el presidente Zelensky se iban a cancelar. Como era de esperarse, el presidente Zelensky catalogó este ofrecimiento de paz como una farsa y otros analistas catalogaron esta propuesta de paz como una mentira o parte de la propaganda de Putin. En el mismo mensaje donde Putin habló sobre su plan de paz con Ucrania, mencionó que tiene 700,000 soldados rusos batallando en Ucrania. Esta es una cifra mayor de la que mencionó en diciembre del año 2023. Además, al finalizar la semana se reportó que por primera vez un avión ucraniano se atrevió a entrar al espacio aéreo de Rusia, viajando unas 25 millas dentro de la región de Belgorod para impactar un blanco militar. Otra vez, las informaciones sobre este incidente son extremadamente vagas, porque no sabemos exactamente cuál fue el blanco militar y cuál fue el resultado de ese ataque por parte de este avión de Ucrania. El viernes también informó el Ministerio de la Defensa de Rusia que fueron exitosos en derribar más de 80 drones de Ucrania, lanzados contra 5 regiones rusas. Entre estas regiones estaba Belgorod y Kursk, y que durante la semana fueron exitosos en nuevos y mortíferos ataques contra Ucrania, quitándole la vida al finalizar la semana a por lo menos 9 personas, donde también 29 ucranianos resultaron heridos, entre ellos 5 niños, cuando misiles rusos impactaron un bloque de apartamentos en la ciudad de Kryv Rih, que es la ciudad natal del presidente de Ucrania. Esta ciudad, que no tiene absolutamente ningún valor militar y no está en el frente de batalla, ha sido atacada en varias ocasiones simplemente por el hecho que es el lugar donde nació el presidente Zelensky. Un grupo de abogados internacionales de derechos humanos han culminado una investigación titulada The Hope Left Us: Russia's Siege, Starvation and Capture of Mariupol City, o en español, La esperanza nos dejó: el asedio, el hambre y la captura de la ciudad de Mariupol por parte de Rusia. Este grupo de abogados está acusando a Rusia de matar de hambre intencionalmente a los civiles de Mariupol, que es la ciudad costera ucraniana en el mar de Azov. Según el reporte, este grupo está haciendo los toques finales para entregarlos a la Corte Internacional Penal para que levante cargos contra Rusia por crímenes contra la humanidad. Culminada la cumbre del G7 y la reunión por la paz en Ucrania, los resultados fueron los esperados, con resoluciones a favor de Ucrania, donde la paz solo se logra con la integridad del territorio ucraniano, que a su vez significa que Rusia tiene que retirarse de todos los territorios ucranianos ocupados. También acordaron, además de las ayudas ya prometidas, que se van a emitir préstamos por billones de dólares a Ucrania, utilizando como colateral los bienes rusos confiscados a Rusia durante su operación militar especial en Ucrania. Además, el presidente Biden de los Estados Unidos firmó un acuerdo de apoyo con Ucrania,
con una duración de 10 años, o sea que estamos hablando hasta el año 2034, donde naturalmente esta asistencia de los Estados Unidos incluye entrenamiento y equipamiento militar. Sobre esto, yo no sé si el presidente Biden puede hacer semejante compromiso sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Hay que mencionar que durante la cumbre de paz, los países que comercializan con Rusia no firmaron el documento apoyando a Ucrania, aunque estuvieron de acuerdo, en teoría, con el documento. Estos países fueron Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, México y aquellos países miembros del BRICS. Y supongo que aquellos países que están tratando de ser parte del BRICS o que en estos momentos deben estar recibiendo algún tipo de beneficio de Rusia y de China. Un reportaje por parte de Prensa Asociada tiene el título Fracasa cumbre diplomática para resolver guerra Rusia-Ucrania. La verdad es que no sé cuál es la intención de los autores de este artículo, porque se sabe, a menos que uno tenga un IQ debajo de 50, que la cumbre de la paz no iba a tener como producto una paz instantánea, porque todo el mundo sabe que desde el primer momento las condiciones impuestas por Putin para una paz han sido inmovibles y las condiciones de Putin, el invasor, son naturalmente inaceptables. En una oración, Putin lo que quiere es el territorio ucraniano que todavía no ha conquistado. O sea, que Putin lo que quiere para la paz es una rendición. Y lo que el gobierno de Ucrania quiere para la paz es una retirada del invasor de su territorio soberano. Donde no nos podemos olvidar que esta organización llamada el BRICS, liderada por China y Rusia, particularmente con China, esta nación ha dicho que los principios de esta organización es que se respeten las fronteras y se respeten los gobiernos, sea el gobierno que sea. Pero con Rusia se mete la cabeza entre las patas y con el mar meridional invadiendo aguas territoriales e islas de otros países, le da amnesia de lo que dijo. Yo entiendo que la cumbre de paz fue un éxito, ya que Ucrania va a tener armas y financiamiento en su guerra contra el invasor. Si hablamos de fracasos, aquí el fracasado es Putin, que lleva 2 años y medio en guerra y no ha podido conquistar más allá del 20% de Ucrania, perdiendo una enorme cantidad de soldados, el 30% de su flota naval en el Mar Negro. Sus misiles hipersónicos, que dijo que eran imparables, fracasaron. Que descubrió que tenía un Ministerio de la Defensa completamente corrupto, que ha perdido valiosos aviones de su fuerza aérea, y supongo que la oligarquía rusa, con todas las pérdidas financieras que han tenido de cuentas bancarias y megayates confiscados por esta aventura bélica de Putin, no deben estar muy contentos. Donde hay que incluir que Putin ha cambiado todo el personal cercano a él por miedo a que alguien dentro de Rusia, entre su círculo de amistades, lo asesine. O sea, que tiene temor de terminar como Stalin. También hay que mencionar que sorprendentemente la líder de Italia tomó una firme postura de respaldar a Ucrania, diciéndole a Putin la frase que no puede confundir la paz con el sometimiento de Ucrania. Recordemos que Putin todavía se atreve a decir que esta guerra la comenzó Ucrania. Durante el día de hoy, la comunidad de ministros de la defensa de la OTAN aprobaron un plan para proporcionar ayuda de seguridad confiable a largo plazo y entrenamiento militar a Ucrania, debido a los retrasos en las entregas occidentales de fondos, armas y municiones, donde estos retrasos ayudaron a las fuerzas invasoras rusas a tomar la iniciativa en el campo de batalla. Hasta ahora las ayudas para Ucrania se han canalizado a través de lo que se conoce como el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania,
dirigido por el Pentágono de los Estados Unidos, que es una coalición de 50 países que suministran armas y municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este nuevo plan, aprobado por los ministros de la Defensa de la OTAN, aparentemente va a tener un centro de comando en una base militar de los Estados Unidos en Alemania, donde van a trabajar casi 700 personas. Esta iniciativa ayudaría a proveer entrenamiento al personal militar ucraniano en los países miembros de la alianza, coordinar y planificar las donaciones del equipo que Kiev necesita y gestionar la transferencia y reparaciones de material militar. El nombre de Donald Trump salió durante este plan de los ministros de la OTAN, ya que es una acción que van a tomar estos ministros debido a la intención del presidente Donald Trump de separarse de la OTAN y de cancelar las ayudas a Ucrania. En otras palabras, estas acciones que acaban de tomar los ministros es para asegurarse, luego de la salida de los Estados Unidos, que Ucrania va a tener el apoyo europeo sin tener que depender de las ayudas de los Estados Unidos. Así que es un plan para garantizar el bienestar de las tropas ucranianas. A su vez, nos deja saber claramente de que hay una ruptura diplomática entre los ministros de la OTAN y el señor Donald Trump. Y a la misma vez nos deja saber que los ministros de la OTAN visualizan una posible victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Como era de esperarse, el primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán, que es pro-Putin y pro-Rusia, dijo que no iba a utilizar su poder de veto siempre y cuando no se obligue a Hungría a participar de este plan. Según el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, hay una expectativa que este plan asegure 43 billones de dólares anuales para ayudar a Ucrania en esta crisis. Los artículos no hablan de que la OTAN, bajo este plan, vaya a localizar tropas para combatir contra los rusos en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia inmediatamente reaccionó en un mensaje dicho por María Zakharova, donde alertó que Rusia impondrá dolorosas represalias contra el G7 por utilizar los activos rusos confiscados para el préstamo que se le va a dar a Ucrania, donde no abundó en los detalles de cuáles serán esas represalias dolorosas. En el mar Báltico, que es el que queda entre lo que llamamos Europa Central y los países nórdicos de Noruega, Suecia y Finlandia. Durante el día del viernes también se reportó el primer incidente desde que Suecia entró a la OTAN de un avión ruso Su-24 que violó el espacio aéreo de Suecia, sobrevolando la isla de Gotland, donde no se retiró hasta que Suecia despachó 2 aviones interceptores. Antes de salir de la zona general de Ucrania y Rusia, hablemos de algunos titulares de la revista TASS, que es un medio noticioso ruso. Un titular dice que la OTAN está llevando a cabo conversaciones para poner su armamento nuclear en estado de alerta. Otro titular dice que las potencias mundiales continúan modernizando su arsenal nuclear, donde en su primera oración dice que para enero del año 2024 habían 12.121 cabezas nucleares en el mundo, de las cuales 9.585 estaban en estado de alerta, y que las potencias nucleares están desarrollando sus arsenales, ya que las situaciones geopolíticas se están deteriorando, donde menciona los países de Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e incluyen en esta lista a Israel. El artículo es corto y como no tiene ningún propósito porque no hace ninguna conclusión, verdaderamente yo no comprendo cuál es el mensaje de este artículo. El artículo menciona que China por primera vez está elevando el nivel de alerta de su armamento nuclear. Otro titular dice que Irán
le solicitó al G7 que no vincule las relaciones entre Irán y Rusia con el conflicto de Ucrania, donde supongo que estamos hablando de las ventas de armamento de Irán a Rusia para ser utilizadas en Ucrania. Otro titular dice que unos 20 países de la OTAN están envueltos en el conflicto de Ucrania, donde un miembro legislativo ruso interpreta que todos esos países están literalmente en guerra con Rusia. Otro titular dice de que la oferta de paz de Putin es la última oportunidad que tienen los ucranianos para salvarse. Y otro titular indica de que los ucranianos perdieron en el campo de batalla 495 hombres, 3 vehículos blindados, 9 vehículos de motor, 5 piezas de artillería, un sistema de artillería de propulsión propia en las últimas 24 horas. Anteriormente en estas noticias les hablé de que varios países europeos liderados por Francia quieren tomar acciones en contra de Irán por estar violando el acuerdo del año 2015. Las últimas informaciones sobre este tema es que Irán ha instalado y está utilizando nuevas centrífugas de cascada avanzadas y que tiene un plan para instalar otras más en el país para así poder enriquecer más uranio. La Organización Internacional de Energía Atómica dijo que sus inspectores confirman que Irán ha comenzado a enriquecer uranio en centrífugas tipo I4 y I6 en su instalación de enriquecimiento del reactor de Natanz. Estas nuevas centrífugas aceleran el plan nuclear de Irán y le permite a Irán enriquecer uranio a niveles cercanos del grado que se necesita para el armamento nuclear. Y tiene en inventario suficiente uranio enriquecido que podría llegar al grado militar que permitiría que dicho país pueda manufacturar varias bombas atómicas. El señor Matthew Miller del Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que Irán no tiene ningún argumento creíble para justificar este enriquecimiento con propósitos pacíficos. El grupo del G7 le solicitó durante este fin de semana a Irán que detenga su enriquecimiento de uranio y que detenga el envío de misiles balísticos a Rusia para ser utilizados contra Ucrania. Irán simplemente dijo que estos son peticiones políticas haciendo afirmaciones falsas para continuar con las sanciones contra Irán. En otras palabras, Irán va a seguir enriqueciendo uranio y le va a enviar los misiles balísticos a Rusia. En Armenia, el primer ministro de nombre Nikol Pashinyan va a tomar las primeras medidas para salirse del acuerdo de protección mutua llamado CSTO, que es la mini OTAN rusa, donde aparentemente el que manda es Rusia, porque parece que uno está obligado a pertenecer a esta organización y uno no se puede salir sin tener tensiones con Rusia. Y digo esto porque una personalidad de la televisión del Estado de Rusia, llamado Sergei Mardan, inmediatamente insultó al primer ministro de Armenia y al país de Armenia, diciendo que es un país que no sirve para nada y que es un insulto para Rusia que ese país se atreva a decir que abandona el pacto de protección mutua. En un momento dijo que Armenia no tiene absolutamente ningún valor para Rusia, porque no tiene petróleo u otros recursos naturales, y que para lo que sirve es para darle hemorroides a los rusos. Por otro lado, este señor alabó al país de Azerbaiyán diciendo que ellos tienen petróleo, que tienen recursos naturales y que la amistad se mide por la cantidad de negocios y dinero que uno puede hacer con otro país. Y por eso la amistad de Rusia está con Azerbaiyán, porque Armenia no tiene nada que ofrecer. А больше люди вместе зарабатывают, тем больше они друг друга ценят. А вот что мы зарабатываем с Арменией, мне интересно, кроме геморроев. La razón por la cual el primer ministro de Armenia está considerando retirarse del pacto de defensa mutua es porque se destapó un escándalo donde se refleja que Rusia, utilizando a la República de Belarus, le estaba proveyendo armamento moderno al país de Azerbaiyán,
no solo para ser utilizado contra Armenia en la disputa fronteriza que tuvieron y la controversia de los armenios que tuvieron que abandonar sus hogares en Nagorno-Karabaj, un conflicto que hablamos aquí el año pasado, sino que también el armamento estaba destinado para una operación militar para invadir Armenia. Rusia nunca intervino para proteger a los armenios de Nagorno-Karabaj. En Armenia hay una situación muy particular, ya que es un país que no tiene costa, donde al este tiene el país de Azerbaiyán, con el cual ha estado en guerra por muchos años, y al oeste tiene al país de Turquía, que tiene interés en tomar el control de Armenia. Naturalmente a Estados Unidos le interesa expandir sus relaciones con Armenia, pero tiene el problema de Turquía, cuyo presidente Erdogan no se sabe dónde está su lealtad. Entiendo que es muy posible que en un futuro cercano veamos al ejército de Azerbaiyán invadiendo el país de Armenia, donde dicho país dejará de ser soberano, y debido a su localización geográfica, el occidente no podrá prestar ayuda. Sobre Israel solo voy a decir estas noticias cortas. Número 1. 10 soldados de Israel fallecieron en una explosión mientras estaban llevando a cabo una operación militar dentro de la ciudad de Rafah. Estos soldados murieron en su vehículo blindado por un artefacto explosivo colocado debajo de su vehículo. Número 2. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está molesto con las Fuerzas Armadas de Israel por declarar 11 horas diarias con un alto al fuego a lo largo de la ruta del sur de la Franja de Gaza para permitir que llegue ayuda humanitaria. Para Netanyahu, una pausa humanitaria de 11 horas es inaceptable. El ministro de Seguridad de Israel, el señor Ben-Gvir, tampoco aprueba este cese al fuego humanitario. Número 3. Un artículo indica que los Estados Unidos se va a echar a un lado para esperar que Israel termine esta operación militar en Rafah para continuar con las negociaciones de paz. Número 4. El líder de Hamas dentro de la Franja de Gaza, el señor Yahya Sinwar, según la prensa, dijo lo siguiente, que el derramamiento de sangre de civiles en Gaza es un sacrificio necesario que conducirá a la liberación de Palestina. Además alega que Hamas está ganando esta guerra. En otras noticias, en lo que va del mes de junio, el grupo de los hutíes ha realizado unos 9 ataques en barcos mercantes que transitan por el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Durante el día del domingo alegaron que realizaron ataques contra un barco de guerra de los Estados Unidos y 2 barcos mercantes. Pero sobre estos 3 incidentes, hasta ahora no tengo información. Sí se suscitaron 2 lamentables ataques por parte de los hutíes en la semana que acaba de terminar, donde fue impactado un barco mercante que transportaba carbón de bandera libanesa, propiedad de una compañía de Grecia llamado el Tutor, donde hay un marinero desaparecido que se cree que está atrapado en el cuarto de máquinas, que fue la zona que impactó una lancha explosiva autónoma de los hutíes. A ese barco le está entrando agua y debido a que se desalojó toda su tripulación, excepto por el marinero desaparecido, está a la deriva en el Mar Rojo. El otro barco impactado se llama el Verbena, con bandera de Palau, administrado por una compañía polaca, cuyo dueño es un ucraniano, que transportaba granos. Alegadamente la tripulación de este otro barco mercante está combatiendo un fuego a bordo provocado por los misiles que impactaron el navío. Y uno de los marineros herido en este incidente tuvo que ser llevado a un hospital. Se realizó otro ataque contra el barco de transporte de combustible llamado el FSO Safer, pero los proyectiles impactaron en el mar cerca del barco. Así que no se reportaron daños ni heridos en este incidente. Como estaba transportando combustible, el impacto por un misil hubiese sido catastrófico.
Este escenario bélico que se está desarrollando en Yemen tiene el potencial de complicarse más, ya que los propios hutíes están confesando que están participando en operaciones militares dentro de Irak, con grupos asociados a Irán lanzando misiles hacia Israel. O sea, que después que Israel termine su operación militar en Gaza y comience y concluya su operación militar en el Líbano contra Hezbollah, solo puedo suponer que apuntará sus cañones hacia los hutíes. Para terminar esta charla, toquemos 3 noticias ambientales. En el noroeste del condado de Los Ángeles se ha desatado el primer incendio de mayores proporciones del año 2024, donde ya más de 10.000 hectáreas de terreno han sido consumidas por las llamas. Solamente el 2% de este incendio ha sido contenido por los bomberos debido a los fuertes vientos, la baja humedad y el terreno accidentado, según lo reporta la prensa. Número 2. Lo que se conoce como la laguna o estanque de Sankey en el país de Mali, en África, está desapareciendo rápidamente debido al intenso calor que durante este año ha llegado a 48,5 grados Celsius, que es equivalente a 119 grados Fahrenheit. Esto naturalmente va a causar la muerte de todos los peces que habitan este ecosistema. Y número 3. Miles de peces han muerto debido a una intensa sequía que ha desaparecido las aguas de la laguna en el estado de Chihuahua, otra vez causado por un intenso calor, donde la temperatura ha subido a 104 grados Fahrenheit o 40 grados centígrados. En México también se han secado otros cuerpos de agua, como el lago Pátzcuaro, y se han secado o han perdido su caudal varios ríos de Nuevo León. También la sequía afectó el río Mixteco y el caudal del río Bravo, también conocido como el Río Grande, se ha reducido considerablemente. Y según un reportaje, el país de México tiene más de 60% de su territorio nacional sumido en condiciones graves de sequía. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un super thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.